lo más cercano que hablamos la última vez. Estamos estudiando geografía bíblica y hemos detallado algunos lugares y conceptos importantes de la geografía en este lugar. Hablamos mucho del propósito de Dios por el cual Dios puso sus ojos en esa tierra, en lo cual iba a establecer propósitos, planes y grandes milagros a través del relato histórico de la Biblia. Dimos algunos detalles del lugar, la distancia, algunas ubicaciones específicas donde está el territorio de Israel, cómo fue el punto central de distintos conflictos a través de la historia. Aún en la historia bíblica mucho de ello se relata en algunos pasajes que ya consideramos. Mencionamos, hicimos mucho hincapié en el hecho de la lección principal de esta materia, a través de la ilustración. Pero ahí, a ver. Si alcanzo a ver aquí. A través de la geografía del mismo Israel vimos la ilustración de los dos mares que van conectados por un río, el río Jordán, ¿sí? Y allí dimos una lección de nuestra vida espiritual, si ustedes recuerdan, hablando de la necesidad de recibir, de todo lo que recibimos de Dios, todo lo que Dios nos da espiritualmente hablando, de lo cual nosotros recibimos, pero también debemos dar, ¿sí? Es el proceso de la vida cristiana y ese proceso va a generar en el creyente crecimiento, en la medida que se reciba y ¿qué? Y se dé, ¿sí? Esto va a implicar directamente lo que es el servicio. El servicio es básicamente el concepto de dar, servir a otros, ¿sí? Y obviamente no podemos servir a otros si no hemos recibido primero de otros y primeramente de Dios, ¿sí? Mencionamos algunas divisiones políticas a través de la historia de Israel. Las 12 tribus al principio se formaron desde Jacob, el tercer patriarca. Allí se distribuye la tierra a través de Josué, después de esos años que estuvieron en cautiverio, llegaron al desierto, peregrinaron por 40 años en el desierto, entran a la tierra prometida y debe ser repartida por suertes. Eso lo vimos en Josué capítulo 13. Las 12 provincias que se mencionan en el tiempo de Salomón, habían delegados de cada una de esas 12 provincias que debían dar reporte y debían dar bienes para el rey, para el sostenimiento de todo lo que era el gobierno. Mencionamos los dos reinos que fue dividido después de el tiempo de Salomón. Muy bien. Vimos allí a Roboam como el primer rey del reino dividido del sur, conocido como Judá. Y el reino del norte de Israel, el primer rey que Dios llamó e instituyó fue Jeroboam, ¿sí? Eso lo vimos allí en un relato en Primera de Reyes 12. Más adelante, mucho tiempo más adelante, llegamos a Lucas 3, donde Israel, o el territorio donde habitaban por lo menos los judíos, es conocido como una provincia romana, ¿sí? Los romanos eran dueños de esos territorios y todos esos territorios les generaban impuestos a ellos, ¿sí? Para, digámoslo así, para el sostenimiento del todo el imperio y del César. Debían pagar impuestos al César, ¿no? Muy bien, esas son algunas menciones que hemos hecho la última vez, me parece que fue que lo vimos, ¿sí? Algo de la geografía del Génesis. Mencionamos algunas divisiones naturales ya terminando y vamos a seguir en ese tema, ¿sí? Hablamos de la llanura marítima. Cuando hablamos de la llanura marítima, hablamos de la llanura que está a la parte occidental del territorio, es decir, pegado al mar Mediterráneo, ¿sí? ¿Tenemos el mapa ahí? Ahí está. Toda esta llanura es la llanura marítima, ¿sí? Desde el norte hasta el sur, toda esta llanura era rica en todo tipo de recursos, ¿sí? De los cuales los israelitas sacaron mucho provecho.
En esa gran llanura habían diferentes sectores que se llamaban llanuras, por ejemplo, la Céfela. La Céfela se mencionó en textos de Primera de Crónicas y Reyes, que era más o menos en esta parte, en la mitad de este sector, de esta parte de la tierra, era la Céfela, se conocía allí, ¿sí? Había muchísimos cultivos de todo tipo. Habían olivos, habían higos, ¿sí? Habían viñedos, ¿sí? Todo ese territorio daba para eso, sigue dando para eso, ¿sí? Entonces, en todas esas partes mencionamos, en la Biblia que menciona también esos territorios, ¿sí? Vamos a continuar y vamos a seguir usando obviamente lo que es la parte visual, el mapa, ¿sí? Entonces, hablamos de una extensión conformada por montañas y valles, ¿sí? Si ustedes recuerdan, algo que se mencionó antes de que ellos fueran introducidos en la tierra, dice, a la tierra a la cual entráis es tierra de ¿qué? De montes y de vegas, ¿sí? Algo de eso se va a mencionar ahí. Entonces, es una extensión conformada por montañas y valles. Esta era la zona de constantes combates entre israelitas y filisteos, ¿sí? Entonces estamos ubicados cerca de esa llanura. La parte de la Céfela, justa, la vez pasada mencionamos creo algunas ciudades principales de los filisteos. Entonces estamos hablando de todo este territorio, sobre todo llegando casi a los límites con Egipto, ¿sí? Toda esta parte era de los filisteos, ¿sí? Algunos consideran que llegó a extenderse hasta esta parte y fueron perdiendo territorio. Entonces, de esta parte se mencionan algunas que mencionamos la vez pasada, las señalamos. Ciudades como Gat, ¿sí? ¿Quién era de Gat? Goliat, el filisteo, ¿sí? Bueno, aquí está. Gaza, hasta el día de hoy esta ciudad sigue teniendo su mismo nombre. Ascalón, Asdod, Ecrón, todo este territorio, ¿sí? Digamos que quizás Gat está un poquito más para acá, más o menos. Toda esta parte eran ciudades filisteas, ¿sí? Cerca a esa llanura que hemos mencionado. Muchísimos combates tuvieron los israelitas, especialmente en el tiempo de David, ¿sí? Cuando estuvo en Laquis, ¿se acuerdan? ¿Huyendo de quién? De Saúl. Cuando supo que estaba aquí, dejó de ¿qué? De buscarlo, ¿sí? Él se escondió allí hasta la muerte de Saúl, ¿no? Después van y lo entierran y bueno, muchas cosas cambiaron en la historia. Vamos a hablar del tema de las cordilleras. Hay una cordillera que se le conoce como la cordillera central, ¿no? En Colombia hay 3 cordilleras, ¿no? O está dividido, digamos así, la parte montañosa en 3 cordilleras. Entonces, esta cordillera central en Israel es la continuación de la cordillera del Líbano en el norte, ¿sí? Cuando hablamos del Líbano estamos hablando de territorios de donde, por ejemplo, a ver, toda esta parte, a ver si lo ubicamos bien, más o menos en esta parte, todo esto era los bosques del Líbano. Entonces la madera de ese lugar era codiciada, era muy famosa, los cedros del Líbano. Entonces, comenzamos desde allí más o menos a hacer la división, desde la cordillera del Líbano del norte al sur, en el desierto de Arabia. Entonces descendemos toda esta región del centro montañosa y llega hasta esta parte, ¿sí? Todo esto ya es desierto, es decir, la misma gráfica nos da idea de que la parte verde ya se acabó, ¿sí? Todo este sector, lo hemos repetido, es la parte conocida como el Negev, o el desierto de ¿qué? De Judea, ¿sí? Toda esa parte de acá, ¿no? Entonces, hasta aquí llegaba esa cadena montañosa, hasta aquí al sur, más o menos en esta parte donde comienza el desierto de Arabia. Hay una división en esa cordillera, o hay varias divisiones realmente. Primero, la Alta Galilea. Cuando hablamos de Galilea estamos hablando de qué parte del territorio. ¿Cómo? ¿Dónde ubicamos Galilea? Norte. Entonces vamos hacia arriba, ¿sí? Todo este sector grande es la región de Galilea, ¿sí? Donde habían varias ciudades principales donde Jesús hizo
la mayoría de su ministerio, ¿sí? Jesús dio sermones en este sector, el sermón del monte, ¿sí? Fue acá. Ya el otro que vamos a estudiar en la conferencia está ubicado ya en el sermón del Monte de los Olivos, es decir, acá, cercano a Jerusalén. Es otro sermón. Entonces, ubicándonos allá, estamos en Galilea, hablamos de una división en las cordilleras. O sea, algo que yo les mencioné es que las montañas en Israel no son tan altas, ¿sí? Algunos los pueden llamar por su baja altura, colinas. Algunas parecen colinas, ¿sí? Como el monte de Carmelo, ¿no? Se puede subir a pie sin ningún problema. ¿Mm? Entonces, Alta Galilea. ¿Qué es la Alta Galilea? Bueno, es una meseta elevada, ¿sí? Su término medio, es decir, la altura, es de 840 metros, más o menos. ¿Mm? De allí se puede apreciar unas vistas tremendas, ¿no? A veces en Bogotá tenemos miradores ni siquiera con esa altura y se ve gran parte de la ciudad, ¿no? Entonces,
Cuando vamos más hacia el sur, ¿sí? Llegamos desde Betel hasta Berseba. Betel, algo que mencionamos de Betel, que es importante y lo vamos a seguir repitiendo. Betel en el tiempo del reino dividido, ¿qué fue? Centro de idolatría. ¿Quién puso ese centro de idolatría? Jeroboam I, el primer rey del norte, estableció a Betel en el norte, en el sur, y a Adán en el norte, en esa división del reino, como dos puntos estratégicos, ¿para qué? Para adorar esos dioses, esos becerros de oro que él estableció ahí, ¿sí? Entonces Betel fue, en ese sentido, fue piedra de tropiezo para la nación, ¿no? Entonces, desde Betel a Berseba, cuando hablamos de Berseba, hablamos del punto reconocido en la tierra, en Israel en ese entonces, más al sur, ¿sí? Por eso la escritura dice que se reunió y se congregó toda la nación en varias ocasiones, desde Dan hasta Berseba. Entonces, desde el norte, la ciudad más al norte, Dan, hasta Berseba, la ciudad por lo menos considerada más al sur, ¿sí? Entonces, eso es como algunos datos que se les dan, ¿no? En esos territorios desde Betel a Berseba se encuentra un macizo compacto de 765 metros de altura. Ese es el promedio de las montañas que se van a encontrar allí, ¿sí? Muy bien. Cuarto, esto es una mención, ahorita vamos a ver unos textos. El Negev, ¿sí? ¿Ustedes cuántas veces han leído en la Biblia y vino al Negev? Y pasó por el Negev y uno dice, ay, chévere, por algún lugar habrá pasado, ¿sí? ¿Sí? Y uno asume, ¿no? Como que sí, por ahí. Cuando uno estudia esto, tiene más sentido el pasaje, ¿sí? Ahora, región de terreno escarpado y agreste, es decir, el Negev es prácticamente desierto. Ahora, el desierto del Negev es un desierto rocoso. No es el desierto que uno ve en el computador, como el desierto del Sahara, que es arena por todo lado, ¿sí? Las dunas de arena. No, ese tipo de desierto en Judea y en la parte del Negev es rocoso, es montañoso, pero es desierto, ¿sí? No se encuentra agua fácilmente. Entonces, es escarpado, es agreste, o sea, es un terreno peligroso, ¿sí? Fácilmente pueden accidentarse personas allí haciendo turismo. No es un sector como para ir, como uno va a la playa, va caminando y tranquilo, ¿sí? Entonces se extiende de este a oeste entre Berseba y Cades Barnea, ¿sí? ¿Qué es Cades Barnea? Vamos a hacer mucho énfasis en este lugar. Cades Barnea, ¿qué era Cades Barnea? ¿Sí? No aparece acá por una razón. Cades Barnea no era parte del territorio de Israel, ¿sí? Entonces, estamos ubicados, si lo puede bajar un poquito, para que ustedes más o menos se hagan una idea. ¿Bajar? No, subir. Subir, no. ¿Cómo le bajar el mapa, sí. Sí, porque uno hace así y hace al contrario, ¿no? Hacia abajo. Hacia el desierto, eso. O sea, lo mismo, pero al revés. Ahora, más o menos, en esta parte está ubicada Cades Barnea, ¿sí? ¿Qué es Cades Barnea? Bueno, sí. Se fueron a la segura, muy bien. Aparte de ser un desierto, ¿qué es Cades Barnea en la Biblia? Ahí está, importantísimo. Desde este lugar, Moisés envió 12 espías a reconocer este sector, ¿sí? ¿Se acuerdan? Fue desde ahí. ¿Qué pasó después? 38 años más dando vueltas, ¿sí? Ya cuando entra la otra generación, entran por este lado. Entran por lo que se conocía como la llanura de Moab. Y llegan acá para entrar a Jericó, ¿sí? Cades Barnea fue el emblema del fracaso de esa generación. ¿Entienden? Porque ahí toda la nación fracasó en incredulidad. ¿Qué hizo Dios? No van a entrar a la tierra. Y no entraron, ¿sí? Estaban a algunos kilómetros y no iban a entrar.
Vamos a ver algunos textos. Génesis capítulo 13, hablando del Negev. Génesis capítulo 13. Versículo 1 al versículo 3. El que lo quiera leer, voz alta. Muy bien. ¿Tiene sentido cuando usted conoce la geografía? ¿Dónde estaba Abraham? En Egipto. ¿Dónde está Egipto? A ver, más o menos estamos ubicados en esta parte, ¿sí? Hacia acá. ¿Qué dice el texto? ¿Subió a dónde? Al Negev, toda esta parte. Después de subir al Negev, que es parte, podemos decir, era parte o límite con la tierra de Canaán, la tierra prometida. ¿Subió a dónde? A Betel. Entonces subió más o menos a la mitad del territorio. Más o menos podemos ubicarlo aquí. Llegó a Betel. ¿Sí? Y puso tiendas, dice, entre Betel y ¿qué? Y Jai, que era una ciudad vecina a Betel. La segunda ciudad que Israel conquistó en el libro de Josué. ¿Sí? ¿Tiene sentido ahora? Tiene mucho más sentido que si uno no supiera dónde están. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí tenemos Betel, Jai, primera, bueno, esto lo vimos en Josué, Jericó, Jai, y después siguieron con todos estos territorios. ¿Sí? Muy bien. El Negev, primera de Samuel 30. Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 1 al 6. ¿Qué dice el texto? Un hermano que lo lea. Muy bien. Y versículo 11 al 18 del mismo capítulo. Y vamos a resumir algo ahí importante.
18. Muy bien. Esta historia es muy interesante, ¿sí? ¿Qué había pasado? A ver, ¿prestaron atención a la lectura? Primera lección. ¿Mm? ¿Sí se acuerdan de qué se leyó? De ahí vamos a partir, ¿sí? David. ¿David en qué situación estaba en este capítulo? ¿Era rey? No, era exiliado. ¿Se acuerdan? ¿Mm? David estaba aliado ¿con quién? Con los filisteos para salvar su vida. ¿Sí? En ese contexto, en esas situaciones en las que él vivió, va a pasar algo que estaba improvisto, es decir, algo que no estaba en sus planes. Versículo 1 al 6, se mencionan algunos lugares. ¿Sí? Dice que vinieron ¿a dónde? Siclac. ¿Qué es Siclac? Una ciudad de los filisteos. Versículo 1. Dice, aparece un grupo. ¿Qué grupo? Los de Amalek. ¿Quiénes son los de Amalek? ¿Ah? Eran enemigos de Israel, ¿sí? Casi al nivel de los filisteos, casi. Los amalecitas eran una especie de nómadas, era una tribu de nómadas que tenían un rey. Ellos habitaban en muchos sectores del desierto sobre todo. Entonces eran personas que fácilmente atacaban a personas que iban en el camino, ¿sí? Para robarlos, para matarlos, ¿sí? En el caso de Israel, cuando pasaron por Refidim, tuvieron una batalla con ellos, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan? En la peregrinación en el desierto, los amalecitas lo atacaron por la espalda. Dice allí en la historia que los de Amalek habían invadido ese sector. Versículo 1. ¿Cuál sector? El Negev. Estamos ubicados en esa parte que yo les mencionaba, ¿sí? Y a Siclac, que es una ciudad filistea más al norte. Toda esa región fueron y ellos hacían eso. Incursionaban, invadían y salían corriendo como ladrones, ¿sí? Saqueaban todo y huían. ¿Quién los encontraba después? ¿Sí? Si se esparramaban por todo ese territorio. A ver. ¿Sí? Entonces, sector de kilómetros y kilómetros. Entonces era muy difícil encontrarlos y combatirlos si no los encontraba de frente a frente. ¿Mm? Eran lo que llaman en otros textos, eran pillos. Vivían del pillaje. ¿Sí? Cuatreros, ¿no? Versículo 2. Llevaron cautivos a las mujeres, es decir, llevaron un montón de personas, ¿sí? Como posesión o botín de ellos. ¿Quiénes estaban ahí? La familia de David, ¿sí? De entre ellas estaba Abigail, ¿se acuerdan? Cuando él se entera de eso, pues cayeron en desespero, ¿sí? Versículo 4 dice, la gente que con él estaba alzaron su voz y ¿qué? Lloraron. Imagínense la desesperación, ¿sí? ¿Para dónde agarraban? ¿Para dónde agarraban? Era diferente que hubiera sido el caso de los moabitas. No, los moabitas incursionaron, entonces vamos al territorio ¿de qué? De Moab. Pero los amalecitas estaban en cualquier lado, se movían para todos lados. ¿Para dónde agarraban? ¿Sí? Eso fácilmente significaba que su familia ya la habían perdido. ¿Entienden? Entonces cayeron en un desespero, una amargura de alma, dice el versículo 4 allí. Todos lloraron, obviamente desconsolados, hasta que les faltaron las fuerzas ¿para qué? Para llorar. ¿Sí? ¿Qué pasó? Bueno, se describen, estaban ahí Noam Jerrelita, Abigail, ¿sí? Sus hijos. David estaba ¿qué? Angustiado. La gente estaba tan amargada y dice, vamos a matar a David, David tiene la culpa.
¿sí? Siempre hay que buscar un culpable, ¿no? ¿Mm? Para saciar o para, digamos, desahogar esa amargura del corazón. ¿Mm? Ahora, ¿qué hizo David? Se fortaleció en Jehová, su Dios. ¿Tenía respuesta en ese momento? No, no tenía ni idea qué iba a hacer. Ni idea. ¿Sí? Pero ahí la cuestión no era de tener idea para dónde agarrar. ¿Sí o no? ¿Cuál era la solución? Buscar al que tenía que buscar. A Dios. ¿Sí? Él sabía que tenía que fortalecerse en el Señor, aunque no supiera qué tenía que hacer. ¿Sí? Tenía que esperar en Dios. ¿Qué hacemos, Señor? ¿No? Y él se fortaleció en Dios. Todas estas lecciones quiero que ustedes las guarden. ¿Sí? Uno de los propósitos de la materia que yo les mencioné es que por lo menos ustedes escojan 5 historias del lugar que ustedes hayan elegido de lo que hemos estudiado, donde Dios les haya hablado más profundamente a sus corazones. ¿Sí? En diferentes circunstancias. Hay muchas. ¿Sí? Esta es una de ellas. Ahora dice que David se fortaleció en Jehová, su Dios. ¿Sí? En esa situación es fácil perder la cabeza, ¿sí o no? Desesperarse. Y David entendió que el desespero y la amargura no tienen ninguna solución. ¿Sí? Que la clave de la vida en medio de la angustia es esperar en quién. En Dios. Esperar en silencio la salvación de Jehová, dice la Escritura. Más adelante, Dios va guiando, se dan cuenta todo el camino, leímos en los versículos 11 al 18, hallaron a un hombre egipcio. Eso es como encontrar una aguja en un pajar, ¿entienden? Para uno es fácil leerlo, ¿se dan cuenta? Cuando ustedes van al mapa, ¿por dónde empiezan? ¿Por dónde? Si son kilómetros y kilómetros. ¿Qué hacen? Esperar que Dios muestre. Ellos fueron caminando, empezaron a buscar y encontraron a un hombre egipcio. ¿Qué hacía por ahí? Bueno, había pasado algo que generó que ellos lo pudieran encontrar. Versículo 11. Le dieron pan y comió, estaba que se moría este hombre. Imagínense en el desierto. ¿Sí? Los otros que iban con él, dicen, no, ese está que se muere, dejémoslo ahí tirado. Eso es un lastre. Lo dejaron ahí, se estaba muriendo de hambre y de sed. ¿Sí? Le dieron a beber agua, le dieron comida, versículo 12, volvió en él su espíritu, ¿sí? Imagínense, creo que no hemos vivido una situación así tan terrible, ¿no? Y entonces, versículo 13, decía allí, ¿quién eres tú? ¿De dónde eres? Como buscando pistas, de pronto él vio algo, de pronto, no sé, nos encontramos con alguien que nos diga para dónde agarraron. Bueno, resulta que este hombre estaba con ellos. Yo soy siervo de una amalecita. Ya cuando dijo amalecita dijo, usted estaba con ellos, ¿no? Aquí está el que estábamos buscando. ¿Sí? Y entonces, ¿qué dijo? Me dejó mi amo hace 3 días. Tremendo amo, ¿no? Porque estaba yo enfermo. ¿Sí? Este no me sirve, dejémoslo acá que se muera. Básicamente eso fue lo que pasó. Hicimos una incursión en la parte del Negev y David por dentro. Siga contando, siga hablando. ¿Sí? ¿Qué más pasó? Bueno, dice que es de los cereteos. ¿Recuerdan esa palabra? De ahí se tomó David para sus valientes, los cereteos y los peleteos, que estaban al mando de Joiada, de Benaía, hijo de Joiada. ¿Sí? Entonces, de toda esa región habían mercenarios. Estos eran mercenarios. Y de Judá, que es el desierto de Judea. ¿Y al qué? Al Negev de Caleb. Y pusimos fuego a Siclac. Ellos hacían todo eso rápido, quemaban las aldeas, se robaban lo que podían y salían huyendo. ¿Quién le seguía el rastro? Esta gente era un dolor de cabeza. Y entonces le sigue contando la historia. ¿Sí? Y le dicen, bueno, ¿me vas a llevar allá? ¿Sí? ¿Qué opción tenía? O lo lleva o lo matan. ¿Sí? Ahora David le muestra benevolencia hacia él porque lo pudo haber matado después, ¿sí o no? Usted estuvo ahí y se llevaron a mi familia, lo mata. Ahora, ¿qué dice este hombre? ¿Me vas a preservar la vida, sí o no? Y David le juró, ¿no? Le dio, yo te voy a preservar la vida si me llevas. ¿Sí? Y lo llevó allá, ¿no? ¿Cómo estaban ellos? Versículo 16. Esparramados allá. ¿Quién nos va a encontrar acá?
¿Quién nos va a encontrar acá? Y claro, era totalmente entendible, ¿no? Confiados, con todo el botín ahí regado de las personas que tenían como botín de guerra y todos los bienes materiales. Los encuentran allá y dicen, los vamos a matar. ¿Sí? Estaban haciendo fiesta, estaban emborrachados, obviamente, versículo 16. ¿Cuánto se robaron? Yo no sé cuánto. Versículo 17, los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. ¿Sí? O sea, no alcanzaba el día para matarlos a todos, entonces fue por orden. ¿Sí? Hasta que cayó el sol, no terminó de matarlos. ¿Sí? No escapó de ellos, ¿qué? Ahí está la mano de quién, de Dios. ¿Sí? ¿Qué hace uno en un momento de desesperación así? Depresión de una situación que no estaba en los planes, como muchas. O entramos en desesperación o qué tenemos que hacer. ¿Qué hizo David? Se fortaleció en Jehová. ¿Sí? Esperó en Dios. Y a pesar de la adversidad y la situación, traten de meterse en la situación. Dios obró y puso una persona en el camino para poder encontrarlos. Y los encontraron y los rescataron sanos y salvos, sin daño alguno. Ese es otro milagro. Los pudieron haber matado en medio de la batalla. ¿Sí? Y entonces dice allí, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Versículo 18, asimismo libertó David a sus dos mujeres. ¿Sí? A sus dos mujeres. Fue una batalla tremenda de un día completo. ¿Sí? Derrotando a sus enemigos, ¿no? Varias situaciones en el Negev. Muy marcante esta, ¿no? La crisis de David, su familia. Siempre que empieza en el Negev, acuérdense, ¿la familia de quién? De David. ¿Sí? Y por obra milagrosa David encontró a su familia y la pudo rescatar. Muy bien. Vamos a ver esta parte y hacemos el receso. ¿Sí? El Valle del Jordán. El Valle del Jordán. ¿Qué es el Valle del Jordán? Bueno, es una gran falla geológica, se le llama falla, aunque no es una falla, ¿sí? Que se extiende desde las cordilleras del Líbano norte hasta una ciudad que se llama Esión-Geber, ¿sí? Atraviesa la tierra ese valle, ¿no? El término se aplica al terreno entre Tiberias y Mar Muerto. ¿Qué es Tiberias? ¿Cómo? Sí, es una región, pero ¿cuál región? ¿Cuál es el mar de Tiberias? El mismo mar de Galilea, ¿sí? Eso lo vamos a ver ahorita que mencionemos el mar de Galilea como tal, ¿sí? Entonces, hay muchos valles en la Biblia realmente, es más, hay valles proféticos. A uno se le llama el Valle de la Decisión, el Valle de Armagedón, el Valle de Siquem o el Valle de Jezreel, ¿sí? Pero este es otro valle, el Valle del Jordán. Está más o menos la extensión más larga entre Tiberias y Mar Muerto. Entonces, si hablamos de Tiberias, estamos hablando de este sector cercano al mar de Galilea. Por eso se le da a veces su nombre del mar de Tiberias, porque aquí había una ciudad llamada Tiberias, ¿sí? Por lo menos en el tiempo de Jesús. Toda esta parte, ¿sí? Casi hasta este último mar, se le llama llanura ¿de qué? Del Jordán. ¿Sí? No es igual de extensa esta, ni igual de importante, pero es un sector conocido en Israel como la llanura de el Jordán. ¿Sí? Es un terreno con mucho hundimiento. Ya les voy a decir algunas medidas que uno dice es imposible, pero sí, son reales. ¿Sí? Entonces, por razones desconocidas se hundió el terreno para formar la depresión más profunda del mundo. Miren las medidas que se les van a dar. El mar de Galilea está más o menos a 205 metros bajo el nivel del mar. ¿Es 205 metros? Sí. Es más, uno googlea y dice, no, ¿sí? Es más o menos esa medida. 205 metros bajo el nivel del mar. ¿Sí? El Mar Muerto tiene una depresión más profunda aún. 388 metros bajo el nivel del mar. Entonces hay un hundimiento bastante pronunciado en todo ese sector de la llanura. Si ven el término del río, este es el Mar Muerto, mar salado.
Toda esta parte es un hundimiento bastante profundo, ¿sí? Todo eso se conoce hasta arriba como el Valle del Jordán, el Valle del Jordán. Algunas medidas, ¿sí? De algunos eventos que vamos a ver en la historia bíblica, ¿sí? Tienen directamente que ver con el río Jordán, ¿sí? Muy significativo que cuando uno entiende la geografía bíblica, entiende más el texto, ¿sí? Dice que el río se desbordaba, y uno dice, ¿por qué? Bueno, eso tiene que ver con el clima. El ancho de ese río, bueno, es variado de 3,5 kilómetros, ¿sí? A 6,5 kilómetros y 12,5 kilómetros, más o menos, es decir, para hacerles entender lo que les estoy diciendo. Desde que empieza el Valle del Jordán, hablamos del río, ¿sí? La anchura más o menos de ese valle, de esos sectores, empieza a ampliarse hasta cuando llega al sur, cada vez es más ancho, ¿sí? Entonces se va extendiendo esas diferencias, entre 3,5 kilómetros hasta 12,5 kilómetros, ¿sí? Entonces es una llanura no tan pequeña, ¿se dan cuenta? La llanura, ¿sí? Obviamente parte de la llanura es el río, ¿sí? Llegando a la llanura de Jericó a su anchura máxima de 22,5 kilómetros, estamos hablando de la parte cercana a la ciudad de Jericó, ¿sí? Gran parte de este valle es de sorprendente fertilidad y susceptible de cultivo, ¿sí? Obviamente de ahí sacarían por generaciones muchísimas ganancias para sus propios bienes y aún para el sacerdocio, ¿no? De esos bienes. Muy bien, última mención, creo que nos da un poco más de tiempo. Sí. Vamos a hablar de otra parte del territorio, geográficamente hablando, ¿no? Vamos a ver algunos textos quizás después del descanso. La altiplanicie oriental, ¿sí? ¿De qué estamos hablando, altiplanicie oriental? Vamos a ir al mapa, vamos a hablar de estas dos regiones principales. Entonces ubicamos el mapa en este sector, ¿sí? ¿Qué hablamos de este sector? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Qué había allí? Bueno, ahí se ubicaron 3,5 tribus. Antes de entrar ¿a qué? A la tierra prometida pasando el río Jordán, ¿sí? ¿Quiénes estaban ubicados allí antes? Og, rey de Basán, y Sehón, rey de Hesbón, ¿sí? Eran naciones amorreas, ¿sí? Todo este sector, ¿sí? Que después toman las 2,5 tribus. Esa es la parte de la altiplanicie oriental que vamos a detallar allí a continuación. Una mención y paramos allí. Es un conjunto de montes más elevados y uniformes que los de la parte occidental. Es decir, no hay tantas depresiones entre una montaña y otra, ¿sí? Por eso se llama altiplanicie. Aquí tenemos la altiplanicie cundiboyacense, ¿no? ¿Sí? Que es de bastante altura, pero es plano. Boyacá, Cundinamarca, todo ese sector hasta Bogotá. Ahora, obviamente el clima es diferente al de allá, ¿sí? La altura de allá es mucho más baja que la de acá, ¿no? Su altura promedio es de 850 metros, para acá eso no es nada, ¿sí? Nosotros estamos a ¿qué altura? 2.600 metros, digamos Bogotá, ¿sí? Más o menos en ese promedio se maneja un poco más alto llegando a Boyacá quizás, ¿sí? Pero obviamente por esa situación el clima cambia, pero más o menos la geografía es parecida en ese sentido, ¿sí? Se forma una especie de muro paralelo y el suelo se presta para el ganado vacuno y lanar, es decir, hay muchísimo ganado en ese sector, ¿sí? A veces es bueno hacer la comparación. En la parte de nuestra geografía, en Bogotá, por ejemplo, lo que nosotros conocemos, la parte de la sabana bogotana se usa mucho también ¿para qué? Para el ganado. Hay muchísima planicie para que el ganado paste, ¿sí? Entonces, de acuerdo a las características geográficas,
digámoslo así, se sacaba ganancia del territorio. Y los israelitas sí que fueron buenos para eso, ¿no? Entonces había mucho ganado, muchísimo ganado, ¿sí? De ahí vamos a hablar de dos regiones ya terminando acá, Basán y Galaad, ¿sí? En una parte, porque aquí no está en el texto, hay una parte donde se menciona que, creo que está en Salmo, hay un salmo que dice, me rodearon fuertes toros ¿de qué? De Basán, ¿sí? Los toros de esa región eran bastante robustos, eran conocidos por esa ganadería, ¿sí? Era el mejor sector ganadero, ¿entienden? Esa parte de Basán. ¿Mm? Muy bien, vamos a parar aquí y después vamos a continuar, vamos a ver algunos textos allí en cuanto a estas regiones. ¿Mm?